pasado mucho tiempo enfrentándome a demonios invisibles, tanto para mí como para los demás. Y allá afuera hay mucha gente que se encuentra en la misma situación que yo. Pero yo estoy recibiendo de ayuda terapéutica y recibí en el pasado ayuda terapéutica. Mientras que hay mucha gente que lastimosamente está completamente sola y que no comprende qué le está sucediendo. También he investigado mucho sobre el tema y he visto mucho tabú en la sociedad y mucha desinformación que me ha llevado a pensar que si yo hubiese tenido mayores conocimientos sobre todo este tema de la salud mental, cuando empecé a buscar ayuda, o quizás desde antes, no hubiese sido tan grave la situación que viví y que sigo experimentando. Hubiese sido más sencillo. Es por eso que decido hacer este video. He decidido hacer este video para que ustedes puedan tener la ayuda que yo no tuve en ese momento. Esto es una conversación entre ustedes y yo, hablándoles de mi experiencia personal sobre la importancia de la salud mental. Todo este viaje mío comienza hace algunos años, muchos años atrás, en los cuales empecé a notar que yo era diferente, que realmente era una sensación que siempre tenía desde pequeño, pero empecé a percibirlo con mayor conciencia al inicio de los 20. También viví unas situaciones traumáticas y trágicas en esa misma época que me hicieron reflexionar mucho sobre mí y sobre mi entorno a mi alrededor. Entonces, decidí investigar buscando una respuesta de qué me sucedía, por qué me sentía diferente, por qué me sentía triste todo el tiempo y por qué tenía tantas dificultades, dificultades que luego explicaré, para integrarme en sociedad y para funcionar en sociedad. Entonces, durante esta investigación me encontré con diversos libros, diversas páginas web que te informaban y te hablaban sobre psicología. Y me resultaba extraordinariamente chocante pensar que nunca recibí ningún tipo de información de este tipo en casa ni en la escuela, siendo algo que me parecía tan importante, porque en el momento empecé a notar que su importancia era casi tan idéntica como la importancia que le damos a nuestra salud física, porque la salud física y mental son una sola realmente. Cuando vamos al médico para comprobar que estamos bien físicamente, es porque queremos prevenir un malestar que pueda dificultarnos nuestra funcionalidad en la vida o pueda quitarnos la vida. Lo mismo sucede con la salud mental. La salud mental sigue siendo una salud física porque el cerebro existe, está aquí adentro y la mente está dentro del cerebro. Entonces, cuando el cerebro se enferma o no se encuentra en un correcto funcionamiento, empiezas a padecer situaciones que dificultan tu vida, dificultan tu funcionalidad en la sociedad, en tu trabajo, en tu familia, y te pueden hasta quitar la vida. Es por ello que mi investigación me llevó a encontrar muchas cosas sobre inteligencia, sobre el autismo, sobre los trastornos emocionales, sobre diversos trastornos de personalidad, trastornos psicológicos que tuvieran que ver con alucinaciones y cosas así. Investigué muchas cosas, realmente prácticamente estaba haciendo un estudio de psicología y de psiquiatría en mi cuarto, leyendo libros y viendo páginas web. Las páginas web informaban relativamente bien, pero no lo suficiente. Buscaba también en YouTube y no encontraba la información suficiente tampoco. Y fue muy frustrante no encontrar casos de gente que estuviera experimentando lo mismo que yo, o información acertada y correcta de cómo funcionaba la mente de los seres humanos, al menos en lo más básico y lo más general, porque la mente individual de cada ser humano es muy difícil de comprender, pero se puede comprender puntos
similares que tenemos la mayoría de nosotros, que a partir de ahí se trata de ayudar a las personas a mejorar y a sanar. Entonces, encontré tan poquita información en YouTube, tan poca gente hablando al respecto, no como hoy en día hay más información, pero cuando yo investigué había muy poca, y la poca que había era errónea, que mi camino fue un poco como me siento hoy en día, todavía me siento igual realmente, que era como transitar un camino lleno de niebla. No sabía dónde estaba pisando ni hacia dónde me dirigía, pero tenía que caminar porque no podía quedarme allí estancado, porque de todas maneras iba a estar perdido. Y de esa forma di con la sabia decisión de que necesitaba buscar una ayuda mayor, más grande que simplemente yo informarme. Es allí cuando busco la ayuda de un psicólogo de familia, que empezó a evaluarme y me estuvo evaluando durante mucho tiempo, unos cuantos años, principalmente por un suceso traumático que experimenté a la edad de 20 años. Y entre los 20 y los 19, por allí, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces, ese psicólogo me ayudó mucho, pero hubo partes en las cuales no pudo ayudarme porque se escapaban de su control y de su conocimiento. Eso es respetable porque los psicólogos se especializan en diferentes áreas. Hay veces en que los pacientes tienen síntomas o experimentan cosas que se escapan de su conocimiento y para ello necesitas acudir a otro especialista. Entonces, cuando llegó a ese punto de inflexión en la cual él no pudo ayudarme más, me ayudó lo que pudo y luego no pudo ayudarme más de allí. Él me remitió a otro terapeuta, esta vez un psiquiatra. Y allí empezó este viaje largo, que creo que ya van como 3, 4 años, quizás, sí, quizás como 4, no sé si estoy diciendo la cifra exacta porque realmente he estado tan fuera de mí durante todo ese tiempo que se me dificulta recordar las fechas. Entonces empecé a acudir al psiquiátrico durante una vez a la semana y a veces una vez al mes. Y me veía una profesional excelente, que esta tenía más conocimiento sobre las situaciones que yo estaba experimentando y por eso pudo ayudarme específicamente con esas situaciones y ya después empezó a ayudarme con todo, no nada más con esas situaciones, sino con toda mi vivencia personal, que vendría siendo emociones, mis experiencias psicológicas, mis conductas que a veces eran dañinas y mi disfuncionalidad tanto social como laboral, que estaba muy grave en ese momento. Empezó a ayudarme en todo y me ayudó a recuperarme mucho. Y yo en esa época había abandonado la universidad, había dejado de salir a la calle, le tenía miedo a la gente, tenía miedo a salir porque sabía que si interactuaba con personas o salía a la calle me iba a experimentar situaciones que iban a generarme un gran malestar, pero no sabía exactamente por qué, pues no lo entendía correctamente. Tenía ya una idea establecida porque había investigado mucho, pero no estaba seguro porque yo no era un profesional y un diagnóstico exacto tenía que dártelo un profesional. Entonces, esa fue una época muy grave, estaba hasta descuidado físicamente, me veía muy mal y todavía sigo recuperándome de ese descuido físico. Estoy tratando de cuidar mejor físicamente porque eso es algo que también he tratado en terapia, cuidarme mejor físicamente, arreglarme más, cuidar de mi salud y bla, bla, bla. Todo eso se descuidó en aquella época. Básicamente no hacía nada. Sí leía bastante, pero no jugaba videojuegos, no salía mucho con nadie, solo tenía una amiga. Creo que solo me nutría intelectualmente, pero primero tratando de buscar respuestas y una solución. Buscaba una cura para desprenderme de todas esas situaciones y poder avanzar en la vida. Curiosamente, esa cura que yo buscaba me llevó a la búsqueda de conocimiento en general. Es una búsqueda que yo tengo desde pequeño, pero en ese momento de mi vida se disparó a una velocidad extraordinaria, pero fue porque obtuve el hábito de la lectura voraz, una lectura intensa, que era algo que yo no tenía antes.
La lectura me abrió para mí un mundo extraordinario de conocimiento nuevo que podía acceder prácticamente gratuito. Entonces, yo fui avanzando mucho socialmente, me dieron unos diagnósticos que ya hablaré de eso en otro video. Hubo uno que se mantuvo fijo desde el comienzo con la psiquiatra. Ese diagnóstico no ha cambiado en ningún momento. Hubo otros que fueron como evolucionando y hoy en día ya tengo básicamente 3 diagnósticos oficiales de 3 trastornos oficiales. Que era por eso que yo tenía tantas dificultades para avanzar y para vivir, y llegué a un punto tan grave durante esas épocas que atenté contra mi vida, básicamente. El estilo de vida que yo estaba teniendo era insano, entonces estaba atendiendo contra mi vida, era peligroso. Las terapias me ayudaron a relacionarme mejor, me ayudaron a reducir la intensa ansiedad, me ayudaron a reducir la intensa depresión que yo tenía, tanto por la experiencia que había tenido a mis 20 como la depresión general que había tenido básicamente toda mi vida, que era algo constante en mí, una intensidad de tristeza que llevaba experimentando desde la preadolescencia. Entonces, todo eso fue mejorando mucho y comprendí que la terapia era algo muy importante porque te sana. Aunque parezca falso, es real, la terapia te sana. El conversar con una persona y con una persona que estudió para saber cómo entenderte y cómo decirte las palabras exactas para ayudarte, eso te sana y te ayuda a mejorar y a cambiar si tienes conductas que te hacen daño a ti o a los demás, y a sanar si tienes problemas emocionales o psicológicos que te están destruyendo. Esa persona va a encontrar la manera, el psicólogo o el psiquiatra, de ayudarte para que estés lo mejor posible. Y eso lo comprendí en el proceso porque no lo entendía, realmente no tenía mucha fe en la terapia. Yo creía que para qué servía yo contarle mis problemas a alguien y esta persona lo único que iba a hacer era analizarlos o juzgarlos. Pero me encontré con que ni siquiera me juzgaban. Sí es cierto que hay terapeutas malos que juzgan y no te ayudan, sino que te atrasan o te pueden hasta provocar un mal o diagnosticarte algo que no es correcto. Hay terapeutas malos, así como hay doctores malos, doctores que te pueden diagnosticar una enfermedad física que no es correcta. Es por eso que es importante buscar al terapeuta adecuado, que conecte contigo emocionalmente, psicológicamente, que te entienda y que sepa cómo hablar contigo y cómo referirse hacia ti y que cómo llegarte de manera que pueda hacerte avanzar en tu situación y no atrasarte más o destruirte más. Entonces, en esa búsqueda de psiquiatra o de psicólogo, terapeuta en general, va a ser bastante frustrante porque es difícil encontrar a la persona indicada o adecuada. Pero cuando uno persiste es cuando uno lo consigue. Y cuando uno lo consigue es cuando empieza el proceso de sanación y de mejora. Es mejor dicho, el proceso de avanzar. Sin embargo, hubo un punto en que no pude avanzar más con esta terapeuta, no porque ella no pudiera ayudarme porque fuera incapaz en sus habilidades, sino porque ya yo no era capaz de avanzar más. Y no era capaz de avanzar más porque estaba teniendo una situación emocional tan grave que se estaba transformando incluso de una depresión a unos momentos de manía, es decir, extrema felicidad patológica o extrema actividad patológica, ánimo alterado patológico. Yo pasaba de una extrema tristeza a una extrema felicidad en cuestiones de, no sé, no sabría explicarlo muy bien, pero pasaba muy rápido de un estado de ánimo al otro. Entonces yo pensé que tenía trastorno bipolar, pero al parecer no, o al menos no se ha diagnosticado eso. Pero sí estaba muy alterado y llegué a un punto en que empecé a asustarme bastante porque estaba experimentando cosas emocionalmente que nunca había experimentado.
Allí fue cuando mi terapeuta y yo nos dimos cuenta que no podía seguir avanzando simplemente con terapia, que hacía falta algo más. Esto es en mi caso personal, porque hay casos en los que no necesitan la medicación, que eso fue lo que me empezaron a mandar de ahí en adelante. Empezaron a probar con las medicinas indicadas para tratarme a mí, debido a los síntomas que yo estaba experimentando, que no eran nada más síntomas emocionales, yo experimentaba otro tipo de síntomas muchísimo más severos que voy a explicar en otros videos. Para calmar toda esa situación, debían medicarme. Quizás no para siempre, hay algunos que sí les toca para siempre, pero en mi caso quizás no para siempre, eso era mi esperanza. Simplemente combinar la meditación con la terapia podía ser suficiente para que llegara a un punto en que mi cerebro sanara, quizás no por completo, pero sí lo suficiente para que yo pudiera vivir en paz o tranquilo o de manera funcional, porque yo no podía ni siquiera trabajar, no podía ni siquiera tener una vida social, nada, no podía nada. Entonces, me enviaron la medicación, empezamos a experimentar con ella, las dosis no funcionaban muy bien al comienzo, así que cambiamos las dosis, me enviaron más medicamentos y así llegó un punto entre ensayo y error, prueba y error, en que la medicación logró empezar a hacerme efecto realmente y a normalizar mis estados de ánimo y los otros síntomas que yo tenía. Mis estados de ánimo hoy en día están tan estables que creo que estoy en la mejor etapa de mi vida y me siento en la mejor etapa de mi vida por primera vez en básicamente más de 10 años. Y es algo que para mí es fascinante. Nunca creí estar así. Siempre pensé que iba a vivir un tormento hasta el día de mi muerte si es que no terminaba suicidándome antes. Pero no fue así. Esta cámara dejó de grabar de repente y ahora a empezar otra vez. Pero no fue así. La combinación de medicamentos y de terapia logró dar precisamente con el problema e irlo arreglando lentamente, pero lo ha ido arreglando. La mayoría de los síntomas que yo experimentaba, de los trastornos que yo tengo, se han reducido prácticamente al máximo. Algunos han desaparecido por completo. Otros se han calmado, se mantienen como una bestia amarrada. Yo mantengo a la bestia amarrada porque la terapeuta me ha enseñado a ejercer autocontrol, a tener inteligencia emocional y poder controlar lo que estás viviendo por dentro, tanto psicológicamente como emocionalmente. El control nunca va a ser total, pero mientras puedas autocontrolarte para mantenerte lo más estable posible, eso es lo mejor. Lo mejor para tu vida, lo mejor para tu funcionalidad y lo mejor para los que te rodean. En este punto es cuando hoy en día llego, que es básicamente la recuperación. Estoy en un punto en el cual durante todos esos años yo viví en algo mental que yo llamaba el pozo, una abstracción muy extraña, o quizás no tan extraña. Es básicamente un pozo de agua que representaba para mí la depresión. No nada más la depresión, sino también todos los síntomas aglomerados que me hacían hundirme emocionalmente y sentirme mal. Yo sentía que yo había caído en ese orificio y que me hundía cada vez más y me hundía cada vez más y que iba a llegar un día en que iba a estar tan hondo que iba a encontrar el fondo y el fondo iba a ser un pozo de agua, iba a ser mucha agua y que ahí me iba a ahogar y iba a morir. E iba a morir. Hace algunos meses, unos poquitos meses, pero lleva meses así y eso me tiene fascinado. Siento que en esa abstracción, durante la caída en el pozo de todos estos años, hace algunos meses logré agarrarme de algún lado y con mucha fuerza empecé a subir y logré salir. Y por primera vez en mi vida estoy fuera del pozo. Y se siente fenomenal. Y todo esto es gracias a la ayuda terapéutica, a la ayuda de los medicamentos recetados por terapeuta, por psiquiatra, y a mucho esfuerzo personal y mucha constancia. Sí hay solución a estos problemas. A veces la solución no es la cura, sino aprender a vivir con ellos, que es lo que yo he optado.
a veces sí hay cura. En ese caso, pues a buscarla. Pero sí existe recuperación, sí existe una mejor vida. Y eso es mi mensaje para todos aquellos que están viviendo situaciones difíciles ocasionadas por su mente. Sin la salud física no se puede trabajar. Si tú estás enfermo o tienes alguna discapacidad física que te impida funcionar, va a ser muy difícil que trabajes, o puede llegar a ser que no trabajes, o puede llegar a ser también que no puedas cuidar de ti mismo. Si la salud mental tampoco. Son exactamente igual de importantes. Ambas son necesarias para tú poder funcionar con normalidad. En el caso de las emociones, la más común, el trastorno más común es la depresión y la ansiedad. Todo el mundo se siente triste, todo el mundo se siente ansioso de vez en cuando. El problema no está sentirlo, porque todo el mundo lo siente. El problema es cuando es crónico, cuando aparece y no se vuelve a ir más. Y tardas mucho tiempo metido en ese hoyo, en ese pozo. Cuando eso sucede, tu funcionalidad empieza a deteriorarse, hasta correr el peligro de no poder hacer nada, porque la depresión te puede ocasionar que te tumbes en una cama y que no hagas nada, y descuides tanto tu salud y tu vida, que pierdas tu trabajo, pierdas tu familia, pierdas tus amigos, pierdas tu salud, pierdas tu vida en general. Hasta puede llevarte a la muerte, tanto por un descuido, por descuidarte físicamente, como por suicidio. Y eso es solo la depresión. Allá afuera hay muchas enfermedades mentales, y muchas de ellas son mortales y son muy peligrosas. Otro punto muy importante es el diagnóstico. Desde el primer momento que conocí a mi psiquiatra, ella empezó a evaluarme, y después de unas cuantas terapias me dio un diagnóstico. Ese diagnóstico me cambió la vida. Mucha gente está en contra del diagnóstico porque creen que es etiquetarte, y etiquetarte vendría siendo que esa definición de lo que el diagnóstico dice que eres es lo que tú vas a hacer toda tu vida, cuando eso no necesariamente es así. Yo entiendo ese punto de vista, es un punto de vista bueno, porque etiquetarte nunca debe ser definirte, que lastimosamente se confunde esto, o confundimos esto, aquellos que recibimos diagnósticos. Hacemos que el diagnóstico sea nuestra vida, y no puede ser así. Uno es más que el diagnóstico. Pero sin el diagnóstico, andas a la deriva en un camino lleno de niebla, sin saber a dónde vas, sin saber dónde estás, y sin saber a qué peligro te vas a enfrentar, y mucho menos cómo afrontar ese peligro. El diagnóstico básicamente aclara el camino, quizás no por completo, porque no creo que ningún ser humano tenga su camino bien aclarado, pero sí bastante o lo suficiente como para al menos saber cómo actuar acorde a lo que tú eres, a lo que tú experimentas, a lo que tú sientes y a lo que a ti te ocurre, porque cada quien vive una experiencia completamente distinta. Y de ahí el por qué el diagnóstico no define a nadie. El diagnóstico te ayuda a entenderte, mas no te define, porque cada ser humano vive una experiencia distinta, aunque tengan el mismo diagnóstico. Es por eso que el diagnóstico es importante. Te va a aliviar ese peso que llevas encima de no entender qué ocurre, de no poder avanzar en tu vida y no saber cómo enfrentarte a esos demonios internos que ni siquiera sabes qué son, ni cuáles son, ni cuántos son, ni nada, porque ni siquiera los entiendes. No has podido verle la cara al demonio porque no sabes qué es. Cuando te ponen el diagnóstico, tú le ves la cara al demonio. A veces ni siquiera es un demonio, a veces simplemente es una condición de vida distinta, que es una de las cosas que yo experimento. Que era un demonio porque no entendías que lo tenías. Y como no entendías que lo tenías y te hace diferente al resto, vives una vida en la cual no encajas y te sientes mal por eso. Hay gente que no le importa eso, pero hay otros que sí les importa. Hay gente que sí le afecta. Entonces, cuando tú ves al demonio a cara, puedes enfrentarte a él. O, si no era un demonio, desaparece la imagen de demonio que tú veías en esa forma de vivir que tenías. Y empiezas a comprender que no era nada malo, que eres tú mismo, y que no tiene malo ser tú mismo, no tiene nada de malo ser tú mismo, y que existe
la posibilidad de ser tú mismo y vivir bien en sociedad y sin molestar a nadie, sin perjudicar a nadie, sin perjudicarte a ti. Cuando se trata de un problema real, un problema realmente difícil, entonces el diagnóstico lo que te ayuda es a enfrentarlo hasta sanarlo o enfrentarlo hasta domar la bestia, si es que no tiene sanación. Pero sin diagnóstico no vas a poder hacer nada de eso. Lo único que vas a hacer es caminar a la deriva sin saber qué estás haciendo y tú creer que estás sanando, pero realmente no puedes saber si estás sanando si ni siquiera encuentras la herida, si ni siquiera sabes dónde está la herida. Es como echarte medicina en una herida que no sabes dónde está de tu cuerpo y te la echas en cualquier parte del cuerpo para ver si cae en la herida. A la suerte. El diagnóstico te ayuda a eso, te ayuda a orientarte. Por último, quiero mencionar que la salud mental está en crisis hoy en día. Ya venía estando en crisis desde hace un tiempo para acá, quizás desde el inicio de las redes sociales, porque estas son un principal factor que estaba deteriorando la salud mental. Pero se puso aún peor desde la pandemia del COVID hasta acá. Hay una pandemia mundial de crisis de salud mental. Hay una pandemia mundial de depresión, de ansiedad, de trastornos de personalidad, de enfermedades mentales y condiciones que dificultan tu vida o que pueden arruinártela. Y si no le damos más importancia a la salud mental, desde ahora en adelante, las siguientes generaciones cada vez van a venir más enfermas, más deterioradas, con mayores dificultades para vivir una vida independiente. Espero que mi experiencia pueda ayudar a muchos a darse cuenta que la salud mental tiene mucha importancia para poder vivir bien esta vida.